En esta oportunidad vamos a ver la ley de Ohm para poder entender cómo funciona y cómo utilizarla. Entonces, ¿qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm es una relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia. La ley de Ohm fue desarrollada por el físico alemán llamado Georg Ohm, quien realizó numerosos experimentos para desarrollar su teoría. Ahora bien, hay tres fórmulas que necesitamos usar para la ley de Ohm, pero en realidad no necesitamos recordarlas y les voy a mostrar un consejo para que puedan hacerlo de una forma mucho más práctica. Entonces, las tres fórmulas que usamos para la ley de Ohm son: el voltaje es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. La corriente es igual al voltaje dividido por la resistencia. Y la resistencia es igual al voltaje dividido por la corriente. Si eso les parece mucho para recordar, no se preocupen, tal como se los había anticipado, vamos a hacer una forma mucho más práctica para poder asimilarlo. Todo lo que necesitamos recordar es el triángulo de Ohm que se ve de esta manera. Entonces, solo necesitas recordar estas tres letras en orden B y R. Luego simplemente las escribimos en un triángulo con una B en la parte superior y dibujamos una línea para separar las letras. Ahora todo lo que hacemos cuando necesitamos usar una fórmula es tapar la letra que necesitamos. Entonces, si queremos calcular el voltaje, escribimos B igual y luego cubrimos la B en el triángulo. Eso nos deja con I y R, así que escribimos I multiplicado por R, lo que significa que el voltaje es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. Puedes escribir un pequeño símbolo de multiplicación en el triángulo entre las dos letras si esto te resulta más práctico. Ahora bien, la pregunta que se estarán realizando es por qué la corriente se representa con una letra I y no con una C para corriente, o incluso una letra A para la unidad de amperio. Bueno, la unidad de corriente es el amperio y esto lleva el nombre de André Ampère, un físico francés. Hace un par de cientos de años realizó muchos experimentos en los cuales implicaba variar la cantidad de corriente eléctrica. Entonces llamó a esto intensidad de la corriente. Cuando publicó su trabajo, tomaron la letra I y se convirtió en estándar hasta el día de hoy. Ahora bien, también encontraremos fórmulas en las que se utiliza la letra E en lugar de B. La letra E significa fuerza electromotriz, pero no debemos preocuparnos, ya que simplemente podemos sustituir la letra E por la B si vemos que se utiliza la ley de Ohm. De todos modos, al cubrir B, obtenemos el voltaje igual a la corriente multiplicada por la resistencia. Si queremos encontrar la corriente, escribimos I igual y luego cubrimos la letra I en el triángulo. Eso nos da B y R, por lo que B está por encima de R como una fracción. Podemos escribir B dividido por R. Por lo tanto, la corriente es igual al voltaje dividido por la resistencia. Si queremos encontrar la resistencia, escribimos R igual y luego cubrimos R en el triángulo, lo cual nos deja con B e I. Entonces escribimos B dividido por I, lo que nos da una resistencia igual al voltaje dividido por la corriente. Veamos algunos ejemplos de cómo usar estas fórmulas. Primero veamos cómo encontrar el voltaje y cómo se relaciona con las otras partes. Digamos que tenemos un circuito eléctrico simple con una batería y una resistencia. Sin embargo, no sabemos cuál es el voltaje de la batería. La resistencia es de 3 ohmios y cuando conectamos un multímetro al circuito, vemos que obtenemos una lectura de 2 amperios de corriente. Queremos encontrar el voltaje. Entonces, usando el triángulo de Ohm, podemos cubrir la B y eso nos da B igual a I multiplicado por R. Sabemos que la corriente es de 2 amperios, por lo que podemos escribir eso,
y sabemos que la resistencia es de 3 ohmios, por lo que también podemos escribirlo. Por lo tanto, 2 amperios multiplicados por 3 ohmios nos da como resultado 6 voltios, lo cual se traduce a que nuestra batería es de 6 voltios. Si ahora duplicamos el voltaje conectando dos baterías de 6 voltios en serie, obtenemos 12 voltios. Si ahora conectamos esto al mismo circuito, la corriente también se duplica de 2 amperios a 4 amperios. Si volvemos a duplicar el voltaje a 24 voltios, la corriente también se duplicará a 8 amperios. Entonces, ¿cuál es la relación aquí? Podemos ver que la corriente es, por lo tanto, directamente proporcional al voltaje. Si duplicamos el voltaje, duplicamos la corriente. Recuerden, el voltaje es como la presión, es la fuerza de empuje en el circuito. Empuja los electrones alrededor de los cables y colocamos cosas como lámparas en el camino de estos electrones para que tengan que fluir a través de estos, y eso hace que la lámpara se encienda. Al duplicar el voltaje, vemos que la corriente también se duplica, lo que significa que fluyen más electrones, y esto ocurre a medida que aplicamos más presión o más voltaje. Esto es como si tuviéramos que usar una bomba de agua más grande, fluirá más agua. Bien, ahora vamos a encontrar la corriente, y para poder hacerlo, suponemos que tenemos una lámpara de 3 ohmios conectadas a una fuente de alimentación de 6 voltios. Para encontrar la corriente, escribimos I igual y luego cubrimos I en el triángulo. Eso nos da B dividido por R, por lo que la corriente es igual al voltaje dividido por la resistencia. Sabemos que el voltaje es de 6 voltios y la resistencia de 3 ohmios, por lo que la corriente es de 2 amperios. Y eso es lo que vemos reflejado en el multímetro. Contar con este instrumento es esencial para la resolución de problemas, pero también para poder desarrollar el conocimiento eléctrico. Entonces, vimos lo que sucede cuando usamos una resistencia de 3 ohmios en el circuito, pero si doblamos la resistencia a 6 ohmios, colocando otra lámpara de 3 ohmios, en el circuito las mitades de corriente son solo 1 amperio. Si duplicamos la resistencia nuevamente a 12 ohmios, la corriente se reducirá a la mitad, obteniendo 0,5 amperios. Podemos ver esto visualmente porque las lámparas se volverán menos brillantes a medida que la corriente se reduzca debido al aumento de la resistencia. Entonces, ¿cuál es la relación aquí? Podemos ver que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Cuando duplicamos la resistencia, la corriente disminuirá a la mitad. Si reducimos a la mitad la resistencia, la corriente se duplicará. La corriente es el flujo de electrones o el flujo de electrones libres. Para que podamos hacer que esta lámpara brille, necesitamos empujar electrones a través de ella. ¿Cómo hacemos eso? Aplicamos un voltaje a través de los dos extremos. El voltaje empujará a los electrones. Los átomos dentro del alambre de cobre tienen electrones libres en su capa exterior, lo que significa que pueden moverse muy fácilmente a otros átomos de cobre. Se moverán naturalmente a otros átomos por sí mismos, pero esto será en direcciones aleatorias, lo cual no nos sirve. Para que la lámpara se encienda, necesitamos que muchos electrones fluyan en la misma dirección. Cuando conectamos una fuente de voltaje, usamos la presión de una batería para empujar los electrones a través del circuito, todos en la misma dirección. Por ejemplo, para alimentar esta lámpara resistiva de 1,5 ohmios con una batería de 1,5 voltios, se requiere 1 amperio de corriente. Esto es igual a 6.242 cuatrillones de electrones que pasan de la batería a través de la lámpara cada segundo. Y si puede lograr esto, entonces la lámpara se mantendrá a su máximo brillo. Si el voltaje o la corriente se reducen o la resistencia del circuito aumenta, la lámpara se atenuará.
Bien, ahora vamos a ver cómo encontrar la resistencia. Digamos que tenemos una lámpara resistiva conectada a una fuente de alimentación de 12 voltios y no sabemos cuánta resistencia está agregando al circuito, pero medimos la corriente a 0,5 amperios. Para encontrar la resistencia, escribimos R igual y luego cubrimos la R en el triángulo. Nos queda con B e I, por lo que la resistencia es igual al voltaje dividido por la corriente. Sabemos que el voltaje es de 12 voltios y la corriente es de 0,5 amperios, por lo que 12 dividido en 0,5 nos da 24 ohmios de resistencia. La resistencia es la oposición al flujo de electrones. Intenta evitar que los electrones fluyan. Es por eso que usamos resistencia en circuitos para reducir la corriente y proteger componentes como un LED. Si tratamos de conectar un LED directamente a una batería de 9 voltios, se apagaría porque el voltaje y la corriente son demasiado altos. Pero cuando agregamos una resistencia al circuito, estos se reducen, por lo que el LED está protegido y brillará intensamente. Entonces, dado el circuito, podemos aumentar la corriente aumentando el voltaje. O también podemos aumentar la corriente reduciendo la resistencia. Otra opción es reducir la corriente aumentando la resistencia. Bueno, con esto concluimos el video de hoy y los espero en el próximo para seguir aprendiendo juntos en estas Olimpiadas. Hasta la próxima.